Gracias, Héctor. Gracias. Un momento. Bueno, aquí ha pasado un montón de gente. Aquí hay una cantidad de radiación tremenda y seguro que se vacunaron del COVID. Ustedes no saben a lo que se arriesgan. Ustedes han oído hablar del control mental, han oído hablar de la fundación de Bill y Melinda Gates, de los Obama, de los Clinton. Es que, por favor, porque Mari Carmen, eso es para controlarnos, ¿verdad? ¿O no? ¿Seguro? Pero, ¿me lo dejo o me lo quito? ¿Puedo estar tranquilo o me lo dejo puesto? Bueno, se lo dejo a Rita. Estoy sobrepuesta. A Rita. Entonces, el gorro lo podemos dejar, ¿no? Bueno, pero seguro que me van a decir que esto es mentira. La Tierra para mí es plana. Porque vamos a ver, aquí hay gente de filología. ¿Planeta de qué viene? ¿De plano? ¿Cuándo han oído ustedes decir que la Tierra es una redondeta? O que Marte es un redondeta en la vida. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Veo aquí caras raras, ¿eh? Aquí como que el político en la ONU huele a azufre. Bueno, seguro que van a decir que esto que digo es mentira. Porque seguro que saben que no sabían que los reptiles no existen. Desde los 80 lo sabemos. Yo tengo dos teorías, que si lo ven ahí abajo pueden encontrar la referencia, ¿no? O bien son mini drones pequeñitos para tenerlos vigilados, o bien son una raza alienígena, como esta de aquella serie de los 80, con una afición desmedida por la carne humana o de los ratones, ¿no? Ahora voy a empezar a hablar en serio. Todas estas chorradas que acabo de decir son cosas que se pueden encontrar en Internet, son cosas que se encuentran en múltiples foros, en múltiples vías de comunicación. Y bueno, aparte después del tiempo que llevamos aquí, reírnos un poco, echar unas risas, tienen una base. Me sirven para introducir una serie de conceptos que, bueno, las desventajas de ser el último de la fila es que algunas de ellas pues ya se han comentado aquí, pero bueno, le doy un matiz, ¿no? Aquí tenemos algunas definiciones y me gustaría un poco centrarme en lo que es algo pseudocientífico o qué es un bulo, ¿no? Porque según la RAE, para que sea un bulo, es esa falsedad propagada con algún fin, ¿no? Lo mismo que una patraña, ¿no? Es una invención ocurrida con propósito de engañar. Y luego finalmente, que cuando comenté el título, todo el mundo empezó a buscar qué era eso de magufo, magufada. Yo lo conozco desde hace casi 20 años y me reí un poco, la gente no lo conocía, ¿no? Que según la RAE, la consulta, ese servicio que tienen en Twitter, ahora en X, la RAE, pues magufo es un neologismo. Este neologismo es un acrónimo formado por mago y UFO, ufólogo, UFO, ovni en inglés, ¿no? Usado peyorativamente para referirse a los supuestos especialistas en disciplinas consideradas pseudocientíficas. Y aquí pues menciono literalmente lo que dice la RAE: ufología, astrología, pero podemos incluir, bueno, esto quieras que no, es casi un poco blanco. El problema es cuando entramos ya en temas de salud, ¿no? Y yo me caracterizo por, en estos temas, no pisar un montón de callos. Por ejemplo, podemos meter, no recuerdo quién habló antes de lo de la lejía, ¿no? El famoso Trump en los inicios de la COVID en Estados Unidos, pero podemos hablar de, no sé, de esas gotitas que se van diluyendo en agua,
hasta no sé cuántas partes y que todo el mundo sabe a lo que me refiero, ¿no? También me gusta definir un poco qué es desinformación, información errónea y mala información. Estos tres términos en español no los tenemos muy bien definidos, sino que los metemos todo bajo ese saco de desinformación. En el mundo anglosajón sí que está bastante más definido. Bueno, aquí tienen las definiciones. Desinformación es información verificadamente falsa o engañosa, que se crea con fines lucrativos o para engañar deliberadamente, ¿no? Y que puede causar un perjuicio público. Es una definición de la Comisión Europea. Para información errónea y mala información, la definición que más me gusta, las que he encontrado, es la que da un artículo de Ramón Salaverría, escrito en colaboración por Ramón Salaverría y otros, de 2020, que a su vez se basa en un documento de la UNESCO que se llama Periodismo, Noticias Falsas y Desinformación, Manual de Educación y Capacitación en Periodismo. ¿No? Dice que información errónea es información falsa, pero transmitida con el convencimiento de que es verdad. Mala información es información verdadera, pero de ámbito privado o restringido, que se saca a la luz pública con la intención de dañar a una persona, institución, un país, que por tanto no debería ser publicada. Y también han salido mencionados los sesgos cognitivos, ¿no? Un sesgo cognitivo es una desviación sistemática del juicio racional derivada de la influencia de factores heurísticos, emocionales o socioculturales en el procesamiento de la información. Estos sesgos pueden afectar a la percepción, como hemos escuchado hoy aquí, pero no solamente a la percepción, sino también a nuestra toma de decisiones y a la memoria, impidiendo la evaluación objetiva de la realidad y favoreciendo interpretaciones erróneas o incompletas. Aquí tienen bibliografía que trata sobre los sesgos. Es bibliografía ya, como ven, de cierta edad, pero es un fenómeno que en psicología, en neuropsicología, que lleva tratándose décadas. O sea, no es algo nuevo. Sí que nos ha explotado en la cara de lleno por cómo ha explotado el mundo de la información que conocíamos. Y hay dos sesgos que me parecen muy, muy importantes, ¿no? Y, como ven, estas chorradas del principio, si abren el foco, tienen que ver con todo lo que estoy hablando. El sesgo de confirmación, que es la tendencia a buscar esa confirmación, ¿no? A buscar, interpretar y recordar información de manera que confirme las creencias o hipótesis preexistentes, mientras ignoran o se minimizan datos contradictorios. Este sesgo puede limitar el pensamiento crítico y reforzar creencias erróneas. Hay estudios que afirman que esto contribuye a la polarización social. Es decir, como bien decía Moisés, la desinformación, toda la información, al final tiene un componente social, de grupo social, muy importante. Yo voy a buscar, por eso les preguntaba, voy a buscar a iguales que piensen igual que yo. Pero también está el sesgo de ilusión de conocimiento, que, bueno, para no leerlo por completo, más o menos lo que quiere decir es que, bueno, yo sé algo que ustedes no saben. Ustedes viven en la ignorancia, en la inopia. Despierten. Y ese yo es intercambiable por mi grupo. ¿De acuerdo? Es muy importante. Si queremos luchar en cualquier ámbito contra la desinformación, las fake news, pseudociencias, magufadas, bulos, es muy importante que recordemos siempre estos sesgos. Ortega y Gasset ya decía, fíjense, que las ideas se tienen, en las creencias se está. Hemos pasado de ciencia a creencia, ¿no? La mayoría de las creencias son irracionales. De hecho, es más difícil demostrar un hecho científico que difundir un bulo.
llega un momento en que ese bulo cobra propia identidad, pero no solamente es que tenga una identidad propia, sino que refuerza otras identidades. Nuevamente, yo sé algo que ustedes no saben. Y aquí voy a sacar a colación a un científico español, un ecólogo de primer orden a nivel mundial, muy famoso en medios de comunicación, porque ha dado la batalla contra estas pseudociencias, contra estos bulos, que es Fernando Valladares, ¿no? Que dice algo así como que el bulo refuerza una identidad. Yo sé algo que la gente no sabe, es la antioficialidad, ¿no? También desde mi punto de vista, como profesionales de las bibliotecas, es importante que repensemos y redefinamos conceptos como neutralidad, objetividad y equidistancia. Aquí este es un cuadro resumen de un artículo que se llama Repensar la neutralidad bibliotecaria para hacer frente a la desinformación, que bueno, hace un resumen de varias asociaciones del código ético sobre estos temas, de varias asociaciones bibliotecarias, ¿no? Pues, aquí lo ven, todas las asociaciones que aparecen: IFLA, la ALA, la Biblioteca Philip, la australiana Galia, la SEDIC, la francesa, las portuguesas, todos de una manera u otra, de forma más explícita o más implícita, se rechaza la censura. En todas, más o menos, que promovemos el pensamiento crítico, pero solamente una lo menciona de forma explícita, que es uno de sus objetivos es promoverlo. Entonces igual es hora de, como colectivo, repensar esto. Y muchas veces, como colectivos, como organizaciones, ya no solamente profesionales, sino como instituciones públicas, vamos un poco con el freno echado a la hora de contestar diversas pseudociencias, diversas falsedades. Pues igual es momento de repensar nuestro papel, ¿no? Y bueno, una vez introducido esto, pues vamos con una propuesta. A mí cuando me dijeron: oye, Iñaki, ¿por qué no te animas? Digo, joder, la gente tiene muy mala leche. Y entonces, bueno, yo digo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar un plan de acción. Yo lo tiro a la mesa y luego, ya que la dirección, que piense, ¿qué hace con él? ¿No? Bueno, yo lo llamo un plan de acción contra bulos y afirmaciones pseudocientíficas y fact-checking. Obviamente, lo primero es dónde tiene que estar recogido este plan. Para mí, obviamente, eso es una parte más de lo que es la comunicación de la biblioteca, ¿no? Que debe ser esa herramienta marco que organice y oriente las actividades de la biblioteca universitaria hacia una buena comunicación, tanto externa como interna. A la hora de definir este plan, va a ser fundamental decidir cuál va a ser el público objetivo, ¿no?, de nuestra comunicación. También pensar qué idea fuerza queremos transmitir o rebatir. También seleccionar los medios apropiados, el equipo humano que diseñará y ejecutará las campañas. Y finalmente, ejecutar la propia campaña y medir su impacto. Tenemos que tener en cuenta que hace poco la FECIT ha publicado un informe que se llama Confianza en la ciencia y populismo científico en España, que recoge el resultado de una encuesta en el que dice algo así como que más de 7 de cada 10 españoles confía todavía en la ciencia. Entonces tenemos que decidir decididamente cumplir nuestra labor como organización académica, como organización educativa, como organización de investigación, ¿no? En cuanto al público objetivo, yo creo que el plan tiene que nacer, ¿no?, con las miras puestas en toda la sociedad civil, obviamente priorizando a nuestra comunidad universitaria. Pero dentro de esta gran cohorte, ¿a quién nos tenemos que dirigir, ¿no? Yo he buscado en diferentes fuentes de información cómo me podían caracterizar estos grupos humanos, ¿no?
He encontrado varias caracterizaciones y al final con la que me he quedado fue con una del mencionado Fernando Valladares, que expuso en un programa de televisión. Por aquí tienen la referencia, la presentación la voy a compartir, o sea que no lo tiene muy fácil, está enlazada. Y Fernando Valladares caracteriza a negacionistas, propagadores de bulos y magufadas en 3 grandes grupos. Los que lo hacen por ignorancia, no me lo puedo creer, no lo entiendo, no sé. Los que tienen una patología, que no deja de ser una proyección de negar la realidad cuando ésta te trasciende, te sientes incapaz de cambiar o mejorarla. Nuevamente es ese antioficialismo, el no por el no. Y finalmente, aquellos que lo hacen porque tienen un interés personal, o político, o grupal, ¿no? Es decir, no te interesa que haya un cambio. Por eso puede ser que nieguen los datos. Hoy por hoy los datos son contrastables. Aquellos que dicen, a mí eso a mí conmigo no va, son los retardistas. Y aquellos egoístas, yo estoy bien, los demás que allá que se las compongan. Entonces, mi idea es crear un equipo, yo lo he llamado equipo GARM, Grupo de Acción Rápida contra Magufadas, que es fundamental que sea multidisciplinar, que sea transversal, y va a ser el encargado de monitorizar esos bulos, esas magufadas, y establecer para cada caso un plan de respuesta. ¿Quién tiene que estar en ese GARM? Obviamente la biblioteca universitaria. Diferentes servicios, grupos de la biblioteca universitaria. ¿Por qué tiene que estar la biblioteca universitaria? Y aquí voy a emplear un término que se utiliza mucho en pedagogía, en psicopedagogía, porque somos, como organización, unos excelentes facilitadores. Yo cuando empecé a trabajar en bibliotecas, mi madre, que era bibliotecaria en la Universidad de Castilla-La Mancha, me dijo, Iñaki, tú como bibliotecario no puedes saber todo. Estamos hablando de 2005, pero me dijo, pero si tienes que saber el teléfono del que sabe. Hoy estamos en 2025, cambiemos teléfono por Blue Sky, X, Facebook, Instagram, correo electrónico. Como bibliotecarios, como bibliotecarias, nuestra labor es estar informados, saber qué se hace en nuestras facultades y en nuestros grupos de investigación. Por eso es importante también que esté el PDI, el personal docente investigador, pero también es importante que haya estudiantes. Al final, quieras que no, vamos cumpliendo ya ciertos años y muchas veces estamos alejados de lo que nuestros estudiantes, dónde se mueven, qué lenguaje hablan. Es importante que estén. Pero también es importante, porque para mí es una actividad docente más, es innovación educativa, que esté la Dirección de Innovación y Programación Docente del Vicerrectorado de Profesorado. Pero aquel profesorado que de forma continua y recurrente forme parte del GARM, también está haciendo transferencia, que es evaluable. Por eso es importante que esté también la Dirección de Infraestructuras Científicas y Ciencia Abierta del Vicerrectorado de Investigación. ¿Por qué también la biblioteca? Perdón. Tenemos ya tradición en estas cosas, ¿no? En la Facultad de Ciencias del Mar había una actividad que era... ¡Ay, se me ha ido el santo al cielo! Ciencia compartida, donde participábamos, ayudábamos a montar conferencias. Muchas veces eran estudiantes de posgrado, pero muchas veces se traían investigadoras de fuera. Y ahora mismo también había, hasta hace un año, creo que me han dicho, una actividad que a mí me gustaba mucho, pero que bueno, a mí me pareció un poco fuerte para empezar a hacerlo, ya verán por qué, que había un club de lectura de papers científicos. Hombre, igual para traer a la gente a leer algún paper científico, ¡puf! Chungo cubata. Entonces ahora sí tiene una actividad que es Ocean Wise Exchange, participa PDI, estudiantes, delegación, pues tienen charlas, tienen visualizaciones de películas, o sea, tenemos experiencia.
Los medios de difusión. Es fundamental que lo que hagamos sea transmedia. Como bien ya se ha dicho aquí, la información ha mutado. Cómo nos informamos ha mutado. Lo que hace 10, 15 años, las vías de información que recibíamos no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, ¿qué medio de difusión utilizaría? El portal web, la biblioteca con noticias, entradas en los blogs, redes sociales, todas las que podamos, aunque esto también es otro melón que habrá que abrir, cuáles usar, cuáles no, qué hacer en cada una de ellas, utilizar las herramientas de podcast, de videocast que nos pone a nuestra disposición la universidad. Y mi propuesta, yo sé que me voy pillado de tiempo, me he pasado, os lo siento, ventaja de ser el último, crear un club de lectura y cine científico, que sea quien aglutine, sea el eje transversal de todo el GARM, ¿no? Es muy importante la flexibilidad, la adaptabilidad para poder absorber nuevos canales, nuevas formas de comunicación. También es muy importante qué lenguaje utilicemos. Muchas veces desde la academia, desde la ciencia, utilizamos un lenguaje difícil de digerir, difícil de llegar a grandes capas de la población. Y también el tono, ¿no? Yo la experiencia que tengo a la hora de buscar, de monitorizar, soy un friki, me gustan estas cosas, las reacciones a estos bulos, a estas magufadas, es que muchas veces la gente de ciencia entramos como un elefante en una tienda de porcelana china. Pues oye, igual tenemos que cambiar el tono y emplear esto, el humor. Igual tenemos que empezar a utilizar más el humor, ser más inteligentes. Quizás el objetivo en cuanto a difusión, mi objetivo aspiracional, no sé si recuerdan la serie El Ministerio del Tiempo, de Televisión Española, no sé si les suena a Los Ministéricos, todo ese movimiento paralelo que hubo, en el que Televisión Española, la Biblioteca Nacional, Archivos Nacionales, hicieron un trabajo de 10, ¿no? Dando a conocer su patrimonio, nuestra historia. Entonces, ese es mi objetivo en cuanto a cuando hablo de transmedia, ¿no? Y finalmente les presento pues, el club, ¿no? Yo, bueno, puesto que me gusta, pues lo llamé Darwin, pero se le puede llamar Pasteur, Hipatia, Curie, como quieran. Yo reconozco que para los nombres soy muy malo. De hecho, a mi hija le puse Ainara porque lo escuché en la radio de una periodista y me gustó, ¿no? Y ahora, bueno, vamos a ver algunos ejemplos de lo que se podría hacer a partir de Darwin, ¿no? Detectar una magufada, ¿no? El 2 de diciembre del 24, Mayor Oreja dijo algo así como que que entre los científicos fundamentalmente están ganando aquellos que defienden la verdad de la creación frente al relato de la evolución. Toma ya. Entonces, bueno, el grupo GARM detecta esa magufo alerta, esa pseudociencia alerta. Entonces, bueno, se pone en marcha. Recordamos que Darwin es un club de lectura y cine científico. Pues a partir de esa alerta ya tienen pensado para todo el final del proceso una lectura. Pero a la vez, y como decía, Darwin es el eje transversal, a la vez, desde diferentes blogs, desde diferentes redes sociales, de diferentes podcasts, se puede educar, se puede enseñar la ciencia que se hace, cuál es la verdad científica, qué hacemos en la universidad, porque muchas veces no sabemos qué se hace en la universidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, en la anatomía de Gray, si yo les digo a ustedes saben que si yo les digo adenosina, citosina, guanina, timina, ¿saben a qué me refiero? La mayor parte no. Pues eso es el ADN. Estoy hablando de ADN. Entonces podemos hablar de lo que es la síntesis evolutiva moderna, avances en ingeniería genética, qué importancia tiene para la evolución humana, pero también
¿no? Ya verán por qué. Podemos hablar de la cima de los huesos en Atapuerca, ¿no? Y entonces el blog Logos, de la Biblioteca de Humanidades y de Ciencias de la Educación, puede hablar de Atapuerca, de cómo es importante para el estudio de nuestros orígenes, cómo es importante para el estudio de la evolución humana y del poblamiento primitivo de la península ibérica y del sur de Europa. Pero el blog BAS, continuo, de ciencias básicas, puede hablar de lo que es la biogeografía, porque es importante para los mecanismos de especiación la biogeografía, ese aislamiento, no esa biogeografía de islas entendida como espacios fragmentados, hasta llegar a nuestra primera lectura. En este caso es un libro de Juan Luis Arzuaga, que fue director científico del yacimiento de Atapuerca, que es Vida, la gran historia. Yo, si no lo han leído, se lo recomiendo. Es un libro divulgativo, como debe ser las lecturas que se hagan en este club. Es una delicia. Si no han leído Arzuaga, se lo recomiendo. Si no se han leído los últimos libros que ha escrito con Juanjo Millás, se los recomiendo. Y bueno, vamos a poner un segundo ejemplo, ¿no? En este caso, la alerta la he creado yo, con este texto de aquí. Es un texto creado con inteligencia artificial. Aquí abajo tienen el enlace al prompt. Me costó un poquito crearlo porque era un poco rebelde ChatGPT. Y decía, no, quiero que me escribas que el cambio climático es algo que sucede de forma natural cada X miles de años, como es así, pero que en el cambio climático que es demostrable que estamos viviendo, el ser humano no tiene nada que ver, que el origen antropogénico, leche machanga, nada. Bueno, pues el grupo GAR detecta ese bulo alerta, esa magufo alerta, esa pseudociencia alerta. Y aquí, a ver, ahora. Y bueno, desde el blog Interlink, de las bibliotecas técnicas, pues pueden hablar de cómo la teledetección, cómo la gestión de corrientes de agua puede ayudar a evitar estas tragedias, ¿no? Cómo puede ayudar esa gestión del territorio, puede ayudar a salvar áreas potencialmente inundables. El blog BAS está en un, no sé qué, Marta no ha venido, mi compañera de ciencias básicas, pero es que hay varias bibliotecas que juegan un papel en estas cosas central. Pues bueno, hay gente que sabe muchísimo en esa facultad. Pues bueno, puede hablar de si ya no hay remedio, ¿no? Como hemos pasado ya ese grado y medio que decía la conferencia de París, y si la corriente circular del Atlántico se ha ido al carajo y nos tenemos que preparar para lo que viene. O los gente de corchetes puede decir, bueno, cómo la acción climática es económicamente rentable, es más rentable actuar que dejar que pasen las tragedias naturales, más allá de la pérdida de vidas, que es innegable. Y en este caso, como decía, es un blog de lectura y de cine. Pues bueno, tenemos un ejemplo que yo he seleccionado para la primera el primer visionado, pues una verdad muy incómoda, ahora nunca, aquí en la segunda parte del documental, una verdad incómoda, aquel que muestra un poco los esfuerzos que se hicieron para la firma de los acuerdos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, se me olvidó comentarlo al principio, me lié a hablar como no me gusta. De todas las chorradas que dije al principio, hay una que es verdad. Y ahora se lo voy a decir cuál es. Los reptiles no existen. Y lo dice la ciencia, lo dice la sistemática filogenética. Y para que vean que no me lo invento, ahí tienen donde pueden encontrar esa afirmación. Así que con esto termino. Siento haber pasado del tiempo. Yo me voy a hablar de estas cosas y no sé qué me pasa. Y muchas gracias. Y quiero terminar, como ven, no me gusta hablar, con
una petición, un ruego y con un reconocimiento. Para la petición voy a utilizar las palabras de Antonio Scutari, que es un filósofo italiano, es especialista en el estudio y la publicación de obras sobre el fascismo, sobre Benito Mussolini, y a mediados de noviembre hice una entrevista por la publicación de su último libro en el programa Vivir que son 2 días, y dijo unas palabras que me llenaron y creo que son totalmente adecuadas para el foro donde estamos y para el momento que estamos viviendo. Dice así: existen 2 grandes pasiones políticas, y subrayo políticas, enfrentadas entre sí. La más poderosa de ellas, como he dicho antes, es el miedo. El miedo, por supuesto, es hermano del odio. Su antagonista es la esperanza. La única pasión política capaz de emocionar, de entusiasmar, de movilizar a las masas dentro de un proyecto y de un horizonte político es la esperanza, que mira hacia el futuro, tanto como el miedo mira hacia el pasado. En otras ediciones de Compartiendo Experiencias hemos hablado de la comunicación desde las bibliotecas, de las nuevas tendencias en el mundo bibliotecario, desde la formación que damos en las bibliotecas o hasta las bibliotecas como refugio. Pues bien, mi petición es que las bibliotecas nos convirtamos en ese espacio de esperanza. Y ligado con esto viene mi reconocimiento, que es a todos esos profesionales de las bibliotecas, de todos los ámbitos, desde las escolares hasta universitarias, hasta institutos de investigación, que en Estados Unidos están jugando su puesto de trabajo por luchar contra la censura, luchando porque los datos de investigación que eran públicos en temas tan importantes como datos clínicos, salud, sigan siendo públicos, porque salvan vidas. Así que, por favor, les pido un aplauso para ellos y ellas. Gracias.